Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Manuel Parra, por ser local y por invitarnos a presentar en esta ciudad. Debo confesar que yo llevo aproximadamente 15 años como economista analizando el sector minero. He estado otras veces en Calama, pero primera vez que presento. Ahora, lamentablemente, presento en un día complejo, como ya lo anticipó el vicerrector, en un momento que sí, efectivamente hay que, yo creo que ponerle el nombre de crisis, pero hay que tener muy claro que la actividad minera es cíclica. Así como hoy día estamos viviendo momentos de crisis, es decir, con precios muy cercanos a los costos y por debajo de los costos en muchos casos, vamos a vivir momentos de aquí a los próximos 40 años, a lo mejor que es lo que están pensando algunos, que estoy pensando en los estudiantes más jóvenes, que es lo que les queda a lo mejor de carrera profesional, muchos boom y muchas crisis, porque el sector minero es así. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para aprovechar de la mejor manera los momentos de boom y tener el menor impacto posible en los momentos de crisis. La idea de esta presentación es mostrar los resultados de algunos trabajos que hacemos en la Comisión Chilena del Cobre. La Comisión Chilena del Cobre es una agencia pública que se vincula con el Ministerio de Minería, donde tenemos varias tareas. Voy a hablar específicamente de la tarea de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, que es la encargada de evaluar y proponer y diseñar políticas públicas que tengan impacto en la industria minera. Somos también los encargados de analizar el mercado del cobre, del oro, de la plata, del hierro, del molibdeno y del litio en los últimos años también, para ver qué impacto tiene en las arcas fiscales y asesoramos también al Ministerio de Hacienda en eso. La presentación se compone de básicamente tres partes, que la primera vamos a hablar del impacto económico que tiene la minería en el desarrollo económico del país. Luego hablar sobre los costos, la evolución que ha tenido los costos, que es la otra mirada que tiene la productividad. La productividad se puede medir por producción o se puede medir por el impacto que pueda tener en los costos. Y finalmente algunas claves de la productividad en la minería del cobre. Estos dos ítems son resultados específicos de estudios que hemos hecho en la Comisión durante el último año. En las próximas semanas vamos a hacer público lo que hemos llamado un observatorio de costos, que monitorea trimestralmente la evolución de los costos de las empresas mineras para tratar de identificar algunas variables que se puedan anticipar y detectar alertas tempranas desde el punto de vista de las políticas públicas y tal vez también entregar información, que es lo otro que hacemos, a la industria proveedora para identificar específicamente algunas oportunidades. Y bueno, finalmente algunos comentarios, más que una partida es un resumen de lo que vamos a presentar. La minería en Chile, aquí voy a repetir un poco las cosas que uno dice siempre, es la principal actividad económica en Chile. Claro, a veces uno considera a la industria como más relevante, pero la industria se separa en muchos tipos de industrias muy distintas. En cambio, la minería como actividad concreta es la más homogénea, es la más relevante para Chile. Representa un 57% de las exportaciones y un 50%, y particularmente el cobre, es el 50% de las exportaciones chilenas. Esta gráfica es bien interesante porque es parte del año 86, y la minería era la principal actividad, el principal producto de exportación en Chile. En esos años se tomó la decisión política y de políticas públicas de diversificar nuestras exportaciones. Se desarrolló la industria forestal, la industria salmonera, la agricultura, la fruticultura, los vinos se comenzaron a desarrollar y crecieron mucho. Sin embargo, la minería también creció y sigue siendo la actividad económica más relevante. Se ha diversificado en términos de valor la oferta exportadora que tiene Chile, pero la minería sigue siendo la actividad económica más relevante. Y eso es algo que probablemente en el futuro vaya a seguir siendo. Ahora, para asegurar eso vamos a tener que hacer algunas cosas. En la actividad el año pasado, pese a la caída ya que tuvimos el año pasado en el precio del cobre y a las alzas y costos de la industria, el año pasado aportó un 9% de los ingresos fiscales. En términos de inversión extranjera directa, ha representado en promedio en los últimos años el 45% de la inversión extranjera directa y el Producto Interno Bruto también en torno al 13%, llegando a ser el 18 y 19% por ahí por el año 2008
y luego el 2011. El 2009 ya tuvimos una crisis, pese a que estamos hablando de que entre el 2003 y el 2014 hemos vivido un superciclo. El 2013 tuvimos una crisis donde el precio llegó a $1.30, no nos podemos olvidar de eso. Ahora, y bajó en un par de semanas de más de $2 a $1.30, que es algo que no lo estamos viviendo hoy día tampoco. Y se demoró 4 meses en recuperar la tendencia que traía desde antes desde ese momento, que se asoció a la crisis subprime, a la crisis financiera que se originó en Estados Unidos. Y aquí está un poco el tema del precio. La presentación del día yo no venía a hablar de precio, pero aquí nos vamos a detener un poco para ver qué es lo que está pasando. Esto está medido está deflactado, digamos, es decir, son precios reales, son en moneda real, la que está en naranjo más oscuro del precio del cobre, y vemos cómo desde el año 70 hacia el año 2003 el precio tuvo una tendencia a la baja muy importante. Ahora, ¿por qué tuvo una tendencia a la baja importante? En parte relevante por cambios tecnológicos que desarrollaron y aumentaron la oferta de cobre a bajos costos. Y eso fue un cambio tecnológico que se produjo en un momento de crisis. Estamos hablando acá, la crisis del petróleo, digamos, a mediados de los años 70, empieza a caer el precio esto apunta, ¿no? Sí, parece que sí. De todos los commodities. Y luego viene el cambio tecnológico, el quiebre tecnológico que significa la lixiviación de los óxidos y que genera un aumento en la oferta de cobre y un aumento y una caída en los precios. A partir del año 2003, la irrupción de China en la demanda mundial nos hizo pensar que estábamos en otros años, en otra era. Y efectivamente vivimos una era de un boom bastante largo, entre el 2003 y el 2014, donde, como les digo, el año 2008, hacia fines del año 2008, tuvimos una crisis bastante importante con precios en torno al $1.30 aproximadamente, pero le digo, fue bastante puntual, pero aún así el precio promedio del año 2009 fue muy por debajo del promedio de la tendencia que veníamos teniendo en los últimos años. ¿Qué ha pasado con ese boom en Chile? Y esto es algo muy importante destacar. Entre el año 96, a comienzos de los 90, y el año 2003, la producción chilena de cobre creció en promedio un 7% anual, lo que hizo que el PIB minero fuera un 7,3% en promedio anual de crecimiento, y eso impulsó a la economía chilena. A partir del año 2003, la producción de cobre solo ha crecido hasta la fecha un 1,5%. Sin embargo, el aporte que ha hecho al PIB es de un incremento anual de un 9,3%. Es decir, todo el resto del efecto ha sido efecto precio. Y eso es algo que también tenemos que dimensionarlo siempre. Vivimos un boom de precio que nos hizo pensar que estamos viviendo un boom de productividad y que no fue así. Fue básicamente precio. Para los próximos años, y aquí viene el desafío, probablemente con los proyectos que hay hoy día, sabemos que tenemos una cartera de proyectos hoy día bastante debilitada por las condiciones de mercado, condiciones financieras, por temas ambientales, por temas judiciales, que tenemos una cartera bastante debilitada y eso es un problema. Hay una serie de cosas que hay que hacer para desarrollar esa cartera. Sin embargo, si consideramos la cartera que tenemos hoy día, la tasa de crecimiento de la minería, de la producción de cobre en Chile para los próximos 10 años es de un 0,5% anual. Es decir, no va a ser la tasa de crecimiento del cobre la que va a ser el motor de la minería ni el motor de la economía chilena. El precio, probablemente vamos a tener un precio en promedio similar o algo inferior al de la década anterior. Por lo tanto, no va a ser el precio tampoco lo que va a impulsar lo que va a ser el motor de la minería ni el motor de la economía en la próxima década. ¿Cuál tiene que ser? La productividad. Aquí se describe un poco las épocas que ha tenido la minería en Chile en los últimos años, donde tuvimos una transformación legal a partir de la nacionalización del cobre. Luego tenemos donde prácticamente la minería privada no jugó ningún rol. Luego, en los años 80, tenemos una política de búsqueda de atracción de inversión extranjera en el mundo, donde se establece el DL 600.
Sin embargo, no, podríamos decir que fue exitoso, fue cuando llegó Escondida, por ejemplo, cuando llegó, o sea, llegó originalmente con otros capitales, pero fue cuando se crea Escondida. Pero después, a partir de la reinstauración de la democracia, la consolidación política y el boom del desarrollo de proyectos en Chile, es cuando aumenta más la inversión en Chile, produciéndose este boom en la producción, donde la minería privada supera largamente a la minería estatal, a Codelco, como, bueno, Codelco básicamente no está en AMI como empresa minera. Y a partir del año 2004 tenemos mucha inversión, pero poco aumento en la producción. Es decir, básicamente reemplazo y restitución de yacimientos que ya estaban envejeciendo. Bueno, aquí ya se un poco se lo mostraba, pero cómo ha cambiado la composición. Este es otro de los desafíos que tiene Chile, el cambio en la estructura productiva de cobre. Veíamos cómo antes partíamos, casi toda la producción venía directa, producción final se producía a partir de la fundición, es decir, concentrados que se fundían, empieza a aumentar los cátodos electroobtenidos a partir de los años 90 en Chile, y luego empieza a aumentar de manera significativa. Tenemos un 44% de oferta de cobre hoy día de los 5,7 millones que tenemos de concentrados, que implica otro desafío. El estar en el mercado de los concentrados no tiene nada de malo. Hay muchas empresas que toman la decisión minera de decir nosotros llegamos hasta concentrados, porque ese es nuestro negocio, nosotros somos mineros, no somos industriales, porque el proceso de fundición y refinería es un proceso industrial. Pero como país, nosotros pensamos que eso nos deja más expuesto al riesgo. Se suma en riesgo al riesgo que ya tiene el mercado del spot de los cátodos, pero que es un mercado bastante transparente. Y le tenemos que sumar el riesgo de los cargos de tratamiento. Es decir, creemos que suma riesgo y como país debiéramos hacer algo y no dejarnos estar como lo hemos estado los últimos 20 años, en que si se fijan, la capacidad productiva del cobre de fundición en Chile ha estado constante, con un deterioro en la productividad de esos establecimientos de fundiciones y con un retraso significativo en desempeño ambiental. La proyección máxima. Aquí, bueno, está el escenario máximo, digamos, si llegáramos a los 8,54 millones de toneladas del 2025, tendríamos una tasa más alta que el 0,5 que yo dije recién. Sin embargo, no es fácil llegar a eso. Tenemos una serie de desafíos. De partida, lo que ya les decía, el tema de la relación con las comunidades. Las empresas mineras tienen que relacionarse de una manera distinta con la comunidad. Institucionalidad. Hoy día en la mañana estuve en un seminario que se hizo de la Alianza Valor Minero y el tema que más se destacó fue institucionalidad. Y yo creo que en gran parte estoy de acuerdo, en el que creo que tenemos que tener una institucionalidad mucho más madura, mucho más eficiente, conversábamos recién con Juan Carlos, del tema de mejorar la eficiencia en el proceso para la permisología en Chile. Eso es muy ineficiente, creo que se puede hacer mucho. Creo que tenemos que tener una institucionalidad ambiental más potente. No es correcto que los conflictos ambientales o comunitarios estén llegando hoy día a la Corte Suprema. Creo que eso demuestra que la institucionalidad no funcionó adecuadamente. Y por otro lado tenemos que mejorar los temas asociados ya propios a los desafíos más técnicos que tiene agua, energía, que encarecen nuestros yacimientos, digamos, encarecen y complican nuestra competitividad. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y están asociados los temas de productividad, de innovación y, como ya decía, digamos, del cambio en la estructura productiva para poder llegar a esos 8,54 millones de toneladas. Esos 8,54 millones de toneladas implican una cantidad de relave que no sé si hoy día el país está tiene la gobernanza suficiente para decidir qué hacer con esos relaves. De manera que hay una serie de desafíos. Por eso nosotros pensamos, con las condiciones actuales, que vamos a estar en una década más mucho más cercano a los 7 millones de toneladas de producción, y eso sí nos da una tasa de crecimiento bastante marginal de 0,5, entre 0,5 y 1% para la próxima década. La minería genera además muchos efectos indirectos, encadenamientos. Nosotros hoy día en Cochilco y en conjunto con la Fundación Chile estamos tratando de dar una mirada distinta a lo que es la minería. Queremos incorporar a los proveedores como parte de la actividad minera, de la medición de la actividad minera. En otros países ya se hace.
porque la minería es mucho más que la actividad extractiva. De hecho, desde el punto de vista práctico, a veces uno dice estos son trabajadores mineros, porque son los que están extrayendo o están trabajando en los camiones, y a veces son externos. Entonces, claramente, la mirada que tenemos que dar de la minería tiene que ser mucho más integral, más holística, digamos, desde el punto de vista de los grandes proveedores y algunos pequeños y medianos proveedores que están al menos en la primera cadena y están en el proceso productivo mismo de la industria, porque el desafío de productividad no solo involucra a las empresas mineras, también a la industria proveedora. Aquí hay algunos números, los encadenamientos que genera la minería en Chile se estiman entre 1,96. ¿Qué significa 1,96? Que por cada peso que genera la minería directamente al PIB genera aproximadamente 0,96, digamos, redondeemos en un peso adicional por efecto multiplicador, básicamente a través de la industria proveedora, aquí el primer efecto de encadenamiento. Hay otras estimaciones que son realizadas por el Consejo Minero que hablan de 1,67. ¿Por qué varía tanto? Por el efecto precio. Cuando el precio del cobre es muy alto, genera mucho PIB directo. Por lo tanto, la industria proveedora es mucho más estable. No está tan asociada a los precios, digamos, como el caso del cobre, que sí, ningún servicio de la industria proveedora aumentó 4 veces, digamos, como sí aumentó el precio del cobre. Veamos qué pasa con los costos de la gran minería del cobre. ¿Por qué hablamos de la gran minería? Porque esa es otra cojera que tenemos un poco y yo me gusta reconocer las cosas para poder trabajarlas. En Cochilco somos Comisión Chilena del Cobre, deberíamos a veces llamarnos Comisión Chilena de la Gran Minería del Cobre, porque nos falta mucha información sobre la pequeña y mediana minería. Estamos haciendo esfuerzos para tener mejor información, porque muchas veces las oportunidades y el crecimiento que puede tener Chile a lo mejor va a estar más ligado a la mediana minería y cómo transformamos algunos pequeños en medianos y cómo transformamos algunos pequeños en minería de clase mundial. Encontrar nuevos Chuquicamata, nuevos Collahuasi, nuevos Escondida va a ser complejo, digamos, o sea, pero sí vamos a encontrar yacimientos del orden de 40.000, 50.000 toneladas que a lo mejor necesitamos desarrollarlos de una manera más eficiente, más moderna y que sean yacimientos ideales, modelos, digamos, que permitan ser replicados desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de relaciones con las comunidades. Por lo tanto, creo que hemos dejado un poco de lado esa mirada de la mediana minería. Y me hago cargo de por eso lo menciono. Y aquí siempre hablamos de la gran minería porque es de donde tenemos mucho mejor información. Hoy día representa más del 95% de la producción, de todas maneras, pero es buena representatividad la que tiene de lo que pasa con la minería a nivel país. Pero pensamos que los desafíos que tiene la mediana hay que enfrentarlos también desde el punto de vista académico. Esto básicamente mostrar qué es lo que hicimos. Nosotros habitualmente en todo el mundo, para hablar de costos en minería, se utiliza una empresa consultora que se llama Wood Mackenzie, el antiguo Brookham, y todo el mundo lo utiliza a ellos como referente. Nosotros lo que pretendíamos establecer este año era una metodología que nos permita, al menos para Chile, tener una fuente más directa, porque a veces se demoran un poco estos consultores en entregar los datos, corrigen bastante hacia atrás y nosotros tenemos muy buena relación con las empresas. Nuestras empresas entregan bastante buena información pública, de manera que tratamos de hacer un esfuerzo por tener algo mucho más oportuno que nos permita monitorear los costos. Y lo que hicimos aquí, bueno, Wood Mackenzie enseñó hace muchos años una metodología que define los costos en tres niveles, que es el C1, el C2 y el C3. Habitualmente la industria habla del C1 y del C3, como cash cost y costo total, respectivamente. Y ahí están las variables que corresponden. Hay que tener claro que también ellos siempre restan los subproductos, es decir, cuando la producción de cobre, la producción de oro en la minería del cobre es como un costo negativo, básicamente. Y lo que hicimos nosotros fue hacer una sola estructura de costos, que la llamamos total costo de operación, que incorpora todas esas variables, remuneraciones, materiales, insumos, energía, combustibles, depreciación, servicio, distribución, administración y venta. Y aquí, bueno, esto ya es más metodológica, pero creo que siempre es relevante, sobre todo si estamos en un ambiente más académico, destacar las metodologías. Nosotros tratamos de destacar bastante, que las pueden bajar, las pueden descargar, las pueden criticar, porque eso es importante para poder ir mejorando. De manera que aquí está un poco el detalle de la metodología que utilizamos nosotros para tratar de replicar la que utiliza Wood Mackenzie. ¿Cuáles fueron los resultados?
Los resultados de partida ya son bastante más... es todo el costo total. Es decir, es lo que podríamos comparar con el precio para poder calcular un margen total de la industria. Y al 2014 nosotros tenemos un costo de 217, es decir, 2,17 dólares por libra. Y el año 2005, que fue desde donde pudimos reconstruir esta información, era de 90 centavos de dólar, es decir, se ha multiplicado por varias veces, digamos, más de 3 veces, digamos, o sea, casi 3 veces, digamos, los costos. Y hay un momento crítico, podríamos decir, que es la primera parte del superciclo, que entre el 2005 y el 2008. Luego, como les decía, viene esta crisis de precio, esta primera crisis dentro del superciclo, donde se hace un ajuste. Las empresas hacen ajustes. Las empresas hoy día están haciendo ajustes. Y probablemente los resultados que tengamos hacia un par de semanas más, cuando publiquemos los acumulados al segundo semestre, vamos a tener un número un poco menor, favorecido por tipo de cambio, favorecido por una serie de aprietes que ha hecho la industria minera y que lo han sufrido principalmente los proveedores, digamos, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, digamos. El primer ajuste que hace la industria minera tiene que ver con el ajuste que le hacen a los proveedores, digamos. Más allá, sin mirar todavía productividad, sin mirar más eficiencia, nada, es lo primero que hacen, digamos, un ajuste de precio al proveedor. Pero vemos hoy día una situación bastante compleja. Si este fuera el precio promedio o total que tiene la industria minera en Chile, hoy día estaríamos perdiendo plata con cada día, en promedio. Pensamos que hoy día las empresas han bajado un poco y que están un poco por debajo de los 2 dólares, principalmente por ajustes que han hecho y por efecto tipo de cambio, pero estamos muy al límite. ¿Hasta cuándo puede llegar? Yo le dije un poco, iba a mencionar un poco, conversar un poco acerca del tema de mercado. ¿Hasta cuánto puede llegar la actual caída de precio? Nadie sabe exactamente. Y todos estamos esperando que el día 16 de diciembre, la Fed, que es la Reserva de Estados Unidos, tome una decisión concreta y dé un mensaje claro de lo que va a hacer. ¿Por qué es tan relevante lo que, si ni siquiera es el principal mercado hoy día para el cobre en el mundo? O sea, está lejos de serlo, digamos. China es lejos el principal mercado de cobre en el mundo. ¿Pero por qué es tan relevante Estados Unidos? Porque el dólar sigue siendo la unidad de medida, la moneda que se utiliza en todo el mundo como referencia. Y en la medida que están todos apostando que puede haber un alza de tasa en Estados Unidos, está subiendo el dólar. Los inversionistas, los fondos de inversiones que hay en el mundo no son un océano ilimitado, son una cantidad de agua limitada. Y ellos apuestan a distintas variables, a distintos instrumentos financieros. Hoy día están apostando al dólar. ¿De dónde están sacando plata? De los commodities. Y es por eso que el efecto que estamos viendo en los commodities hoy día está exagerado por sobre los fundamentos del mercado. Ahora, cuando el cobre llegó a 4 dólares y medio, tampoco eran fundamentos de mercado. Había un gran componente financiero también en ese cobre a 4 dólares y medio. Es decir, tampoco podemos llorar hoy día, digamos, porque ahí estábamos felices. Creo que es algo que tenemos que incorporar en el análisis simplemente. Y probablemente ese día 16 de diciembre, cuando se tenga más certeza de lo que va a hacer la Fed, el precio del cobre se llegue a un nivel que sea el piso probablemente que vamos a ver de aquí a los próximos años. Ahora, ¿en cuánto tiempo nos vamos a recuperar? Ahí ya empezamos a depender de dos variables. Una, si es que a ese piso al que vamos a llegar, que se piensa que los más pesimistas, yo escuchaba 1,67, digamos, si no me equivoco, Goldman Sachs o no me acuerdo, uno de los bancos de inversión. A los bancos de inversión, se los digo yo, no sé si, no creo que haya nadie en un banco de inversión acá, pero si hay alguien en un banco de inversión, se los digo al tiro, yo les creo hasta por ahí nomás, porque ellos ganan para arriba y para abajo. Entonces apuestan, ellos apuestan, digamos, hoy día están tratando de sacar a la gente los commodities para ponerla en el dólar. Entonces tienen un incentivo a decir que la cosa va a ser más mala. Ahora, como esos incentivos, y ellos son operadores, pueden transformar ese sueño, digamos, esa propuesta, en realidad. Y puede llegar a $1.80. Hay alguien, como le digo, alguien dijo $1.67. Pero no es un precio sustentable. No es un precio sustentable. Puede llegar a 1.80, 1.90. Mucho más probable que estemos cerca de los $2, como lo que estamos viviendo hoy día. Como les dije, es bien distinto lo que hemos visto hoy día a lo que vivimos hace el 2008, 6 años atrás, donde en un par de semanas cayó dramáticamente. Hoy día no estamos viendo eso. Cayó de manera bastante importante, pero no. O sea, si hoy día estuviésemos con $1.50, estaríamos de verdad llorando, digamos, estaríamos en una situación muy compleja.
pero probablemente saldríamos rápido, porque los anuncios de recorte u otras cosas nos hacen salir del precio. Ahora, ¿eso nos soluciona? No sé si nos soluciona. Anuncios de recorte no sé si son una buena noticia. Son una buena noticia para el precio, pero son una muy mala noticia para el país, digamos. Entonces hay que tener cuidado, digamos, y a lo mejor es mejor que nos quedemos tranquilos con un precio de $2.20 y vemos cómo somos eficientes y qué hacemos con un precio de con $2.20 o $2.50, digamos, los próximos años, para transformar la mayor cantidad de proyectos en realidad. Y eso yo creo que es el desafío. No pensar que el precio va a subir a los $3. Si sube, bienvenido, pero pensar que el precio del cobre va a estar mucho más cercano a los $2.30, $2.40, tal vez $2.80 como precio de largo plazo, nos obliga a pensar de otra manera. Y creo que aquí, en una universidad, es donde tenemos que pensar de otra manera y pensar cómo hacer la minería de otra manera. ¿Dónde está la estructura de costo? Me voy a ir apurando, porque parece que me estoy demorando mucho. ¿Qué es interesante destacar acá? La relevancia que ha ido tomando en la estructura de costo la energía, que es una situación particular de Chile, y las remuneraciones, que hoy día ponderan mucho más que lo que ponderaban antes, que era básicamente otros servicios y gastos, que eran costos generales, y que hoy día son algo bastante relevante. Hemos separado la faena para el seguimiento de costo en lo que son las que de lixiviación, concentración y las mixtas. Vemos que las que más han sufrido son las de lixiviación. Hay un agotamiento de los recursos oxidados en Chile, de manera que cada vez tienen menores leyes y por lo tanto tienen una productividad menor esos yacimientos y por lo tanto tienen más altos costos. Esta otra mirada, un poco lo mismo, la rentabilidad, que es básicamente ver cómo ha evolucionado el precio, los márgenes que se dan en la industria minera, y aquí vemos cómo han ido la tendencia a la baja. Llegamos a un pic, donde con precios no tan altos, a lo mejor el año 2006, no con precios, pero con costos muy bajos. Teníamos costos muy bajos y eso generó mucha utilidad en la industria. A partir de ahí empezaron a subir los costos, los precios se mantuvieron altos, pero subieron más rápido los costos que los precios en muchos casos. Y el problema es que los costos se quedan arriba. Cuesta mucho más bajarlos que el precio, ya lo hemos visto. Y vemos aquí cómo ha ido cayendo la tendencia en este margen, que hoy día es un 22% sobre el precio al año pasado. Hoy día vamos a tener un número mucho más bajo y por lo tanto los aportes que va a hacer la industria minera al país van a ser mucho más bajos. Pensamos que el 2017 y 2018 debieran ser años mejores. Lamentablemente no lo vemos antes, no vemos antes esa recuperación. Por lo tanto hay que pensar y planificar en ese escenario. O sea, si se da antes, mejor, ojalá nos equivoquemos. Pero hoy día la situación apunta a que sea el 2017 y con seguridad el 2018 los años donde se produzca. ¿Qué va a pasar esos años? China va a seguir creciendo a una tasa mucho más lenta. La demanda de cobre de China creció más de 10% en este superciclo anual. Se espera que en la próxima década crezca con suerte en torno al 3% anual. ¿Por qué? Porque las políticas de China hoy día no apuntan tanto a tener un impacto real sobre la demanda de cobre. Apuntan más al consumo interno, apuntan más a servicios, que no son actividades tan intensivas en el uso de cobre como sí la era la infraestructura. Por lo tanto, pero la caída de algunos proyectos, la ralentización, la demora en la entrada de algunos proyectos debiera hacer que hacia el 2017 y el 2018 tengamos déficit en el mercado del cobre y eso nos haga recuperar el precio. Lo importante es que, eso lo voy a decir una frase que lo escuché el otro día a un señor japonés, digamos, que lo piensan de manera distinta. Dijo, no sé por qué, dijo, se complican tanto los chilenos, dijo, con el tema del mercado. Dijo, 20 millones... que no crezca la demanda china, decían, porque 20 millones de toneladas de cobre es mucho cobre, es mucho cobre. En Japón, si viéramos eso y nosotros fuéramos los dueños de la empresa, diríamos, mira, Chile hoy día tiene un 30% y va creciendo a la misma tasa más o menos que va creciendo la demanda china. Diríamos, mira, Chile hoy día ofrece 5,7 millones, no necesita que China crezca nada y tiene un horizonte de 20 millones de toneladas. Puede seguir creciendo hasta los 20 millones. Lo que tiene que ir haciendo es sacar a los otros del mercado. Pero para eso tiene que ser más eficiente. Ahora, con bajas leyes, con uso de agua de mar, con un costo de energía más alto que el promedio del resto de los países mineros,
No es fácil, pero no es imposible. Probablemente hay que pensarlo de otra manera. ¿Cómo ha sido la evolución desde el año 2005, 2006 hasta el 2014? Como le decía, costos que pasaron desde 90 centavos hasta 217. La variable que más explica es el precio de los factores, es decir, el precio de los insumos también creció, explica bastante de la evolución. Después tenemos corrección monetaria, que eso se corrección, es decir, el dólar ahí se devaluó, o sea, apreció nuestra moneda, el dólar cayó en este periodo y eso hizo bajar tuvo un efecto negativo en los costos de la industria. Hay depreciación, un fuerte aumento en la intensidad de capital, hay aumento de los gastos generales. El efecto de la ley en esto solamente son 17 centavos. Se escucha mucho decir que esto fue efecto de la caída de la ley. Nosotros hicimos el ejercicio limpiando cada una de estas variables y solamente 17 centavos se explican por ley. Y el otro centavo se explica por otros gastos de servicios e insumos. Sin embargo, no somos los únicos que hemos tenido problemas con los costos. Digamos, el año 2005... esa es la estructura de costos que había en el mundo. El año 2005, la estructura de costos midiendo hacia acá, digamos, aumentan los costos y aumenta la oferta de cobre y se desplazó completamente, no solamente en Chile. En todo el mundo hoy día es más caro producir cobre. Aquí está el cash cost por países, digamos, y ahí se puede apreciar, bueno, en rojo está Chile y dónde estábamos, llevado a base 100, y ahí está la partida. Lo que sí es relevante decir que en promedio Chile creció más, digamos, y el resto que otros países, digamos, que el promedio de la industria. No obstante, hoy día como país hay aproximadamente un 33% de la oferta mundial por país que es más eficiente que nosotros. Hace 9 años, 10 años, el 31% era más eficiente. Lo que pasa es que nosotros ponderamos mucho más en la oferta. Por lo tanto, era más relevante, nuestra participación era más relevante. Era en torno al 35%, hoy día somos el 31%. ¿Qué pasa con la productividad? Que es la otra mirada. La mirada financiera del tema productividad son los costos y la mirada, digamos, de la producción, de la eficiencia, es la productividad. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos un ejercicio, varias veces Cochilco ha hecho intentos de medir la productividad. Este año intentamos, ¿qué dijimos? Digamos, ¿cómo vamos a medir la productividad? ¿Qué es mayor producción de cobre en la mayor productividad? ¿Menores costos, mayor productividad? ¿O un mayor margen? ¿Qué debiera hacer? ¿Qué debiera entenderse por mayor productividad? Después decimos, ¿cómo la medimos? Productividad laboral, que es la típica, el ejercicio típico que se hace, que es la tonelada de cobre partido por la cantidad de trabajadores. La productividad total de factores, que es una mirada más económica, integral del tema, es decir, el uso de los factores capital y trabajo. ¿Cuánto capital y trabajo se necesita para producir una tonelada de cobre? Pero ya no solamente nosotros dijimos una tonelada de cobre, sino que dijimos cuánto se necesita para producir o para extraer una tonelada de mineral, que es distinto a producir una tonelada de cobre. Tiempo efectivo de trabajo. Después, ¿en cuál proceso? Exploración, explotación, concentración, electroobtención, fundición y refinería. Cada una tiene procesos y características distintas a cada uno de estos procesos que hacen que sea mucho más compleja la medición de la productividad. Hoy día nosotros, la presidenta nombró una comisión de productividad sobre la cual nosotros estamos trabajando activamente porque la primera tarea que le dio fue el tema minero. Y nosotros estamos trabajando activamente en esa comisión para establecer mecanismos para medir la productividad. Bueno, aquí hay algunos resultados que han hecho otros analistas, digamos que ahí se menciona Corfo, Universidad Adolfo Ibáñez, y que mide, que es re interesante, porque dice, mira, en los años 90, en la primera parte de los 90, la minería estaba por sobre la productividad del resto de los sectores económicos. Pero a partir de las otras mediciones que se han hecho a partir del año 2000 y el año 2009, la minería está por debajo. Es decir, lo que yo decía, la primera parte, entre el 90 y el 2002-2003, mucha producción, no tanta inversión en cantidad, no tanto empleo, pero mucha producción. Es decir, con pocos trabajadores se logró producir mucho. Ahora, había yacimientos con leyes increíbles, digamos, eso es una realidad también. Los primeros años de Escondida, de Coyahuasi, o sea, fueron años de muy buenas leyes. Los primeros, algunos todavía, Chucky tenía muy buenas leyes. Entonces, eso igual explica. ¿Qué
¿Qué ha pasado con la productividad? La tendencia del ejercicio que hicimos nosotros. Acá a la derecha está un ejercicio que hizo una consultoría que contrató el Consejo Minero hace algunos años, donde colocaba la productividad en Chile en toneladas de cobre fino partido por HH, bastante por debajo, digamos, del promedio de los países. Y lo que sí es evidente es que la productividad ha caído. Hay varias mediciones, lo está haciendo la Católica, lo está haciendo la Adolfo Ibáñez, lo están haciendo distintas instituciones, la Mayor creo que también, o la Central. Todos lo miden de distinta manera. No porque venga Cochico, pero creo que nosotros hacemos una medición un poco más fina porque tenemos mucho mejor información de las empresas. Ellos no pueden tener esa información. Pero todos coincidimos que la cosa va para abajo. Y hemos pasado, digamos, de 160, 170 toneladas por trabajador a menos de 80 o 90. Ahí ya me puse muy cuadrado, así que vamos a avanzar rápido. El paper está publicado en todo caso en nuestra página, para quien lo quiera ver. Y aquí se ve cómo explica cada uno de los factores, cómo ha evolucionado cada uno de los factores en estos años a partir de base 100. Por ejemplo, la producción de cobre pasó de 100 a 128. Creció un 28%, que es muy poco. La ley de cobre bajó de 100 a 63 como índice, que es un número importante. La cantidad de capital, propiedades, plantas y equipo aumentó 2,69 veces. Y ahí, al parecer, más que un problema de productividad laboral, tenemos hoy día un problema de productividad de capital. Y la dotación pasó de 2 a 2,29. Es decir, bueno, y la otra era el consumo de energía. El consumo de energía también aumentó significativamente, y que fue uno de los factores que consideramos para corregir y poder tener una mejor estimación de la productividad. Corrigiendo todos estos factores, hicimos, es decir, ya no nos pueden decir, no, es que ustedes no están considerando la ley. Sí, está considerada la ley. No están considerando que el costo de la energía subió. Sí, consideramos que el costo de la energía subió. También que el costo de capital subió. Es decir, limpiamos por todo eso y aún así nos da que la productividad de la actividad, productividad total de factores de la minería pasó de 100 a 80, es decir, un 20% de caída desde el año 2000 al 2013, porque esto lo hicimos a comienzo del 2014. O sea, a fines del 2014 tomamos los datos. Es decir, hay una caída significativa de productividad. A nivel de periodo, los promedios teníamos incrementos anuales de la productividad entre el 2000 y el 2005 de un 0,5%, luego teníamos una caída de 3,3% entre el 2005 y el 2010, y luego teníamos una caída un poco más atenuada y probablemente este año, si tuviéramos acá, vamos a estar un poco una caída en la productividad, pero menor. Ahora, producto de disminución en la dotación, y que este año, bueno, a veces hay cosas medias perversas, digamos, la caída en el precio a veces hace subir las leyes, entonces nos puede llevar a cosas un poco engañosas, por eso hay que ir corrigiendo por todo ese tipo de factores. Ahora, ¿cuáles son las variables que explican la caída en la productividad? O que afectan la productividad. La altura y la ubicación geográfica. Nosotros vimos que un yacimiento que están a distinta altura tienen distinta productividad. Distancia de transporte. Han cambiado las distancias de transporte. Transportar mayor te hace generar menos producción. La recuperación metalúrgica, que sí es un tema técnico específico y sobre el cual creo que en Chile tenemos excelentes metalurgistas y creo que podemos seguir trabajando. Ahora, hay una capacidad instalada, hay una estructura que tienen las plantas que es difícil de modificar. Los días de operación y la condición climática no podemos hacer mucho, pero ¿cómo enfrentamos esa condición climática así? La utilización de la capacidad instalada, a veces también estamos en esta comisión de productividad, se está haciendo un benchmark internacional para ver cómo se afectan estas variables comparadas con el resto del mundo. El tiempo efectivo de trabajo, lo mismo, que es otro tema, yo sé que en el cual Aprimín también ha trabajado. Y el modelo de gestión. Cuando nosotros teníamos estos resultados y decíamos qué es lo que más explicaba la caída en productividad, al final era esa bolsa del 31%, hay mucho también de gestión en eso. Y quiero decir, bueno, el año 2007 fue un seminario donde un alto ejecutivo de la industria minera en Chile le preguntan, alguien le dice, ¿qué pasa con los costos? 2007, pleno boom. Y él dice, los costos no son tema, lo importante es seguir produciendo. Y esa fue la lógica que tuvimos durante 10 años, 10, 12 años. Mucha producción, da lo mismo los costos. Hoy día estamos muy complicados con los costos
Pero es una consecuencia de una filosofía que hubo dentro de la industria minera. Por eso creo que es tan relevante hablar hoy día a las nuevas generaciones para mirar de otra manera la industria y aprovechar muy bien los ciclos de alza, pero estar mucho mejor preparados para los ciclos de baja. O sea, debiéramos estar súper tranquilos nosotros produciendo bien y viendo cómo el resto del mundo sale de la minería del cobre y nos deja más espacio a nosotros. Y no es lo que está pasando. Comentarios finales. Bueno, la minería como palanca de desarrollo económico del país y clave para realizar mejores prácticas internacionales. Es decir, y yo quiero repetir lo que dije, para que en los próximos 10 años la minería siga siendo el motor, no va a ser ni precio ni va a ser producción, va a ser productividad. Tiene que ser productividad, si no, estamos complicados. El periodo de bonanza significó sacrificar productividad en busca de mayor rentabilidad. Sí, es verdad. O sea, hasta un viejo con una pala te hacía ganar plata, porque el cobre que podía sacar se vendía bien. Distintos procesos y variables requieren contar con uso de información más detallada de las operaciones. Esto también es un mensaje que nosotros siempre lanzamos porque queremos mejor información. En la medida que tengamos mejor información vamos a poder entregar mejor información al público y diseñar mejores políticas públicas para que esta actividad, en la que todos digamos estamos involucrados, siga siendo el motor que esperamos que sea para la economía chilena. Así que muchas gracias. Muchas gracias.